Alabado sea Dios, démosle gracias unánimes en familia, bendito hermano y bendita hermana, por permitirnos un bendito día más y bienvenidos, bendito pueblo de Dios, a las riquezas y a las misericordias de Dios que nos permite en estos últimos tiempos su favor de abrirnos el tercer cielo para que descienda esta bendita palabra que no es mía y que Dios pone en mi corazón para los que son mansos, para los que vienen con hambre, para los que vienen con sed de justicia, para los que vienen con credulidad, para los que vienen con una esperanza, para los que vienen poniendo la vista en el galardón y con temor y temblor estamos en todo momento guardando el depósito de la redención para aquel día. Bienvenidos y bienaventurados los que vienen así, porque Dios es fiel, bendito hermano y bendita hermana. Pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús y benditas hermanas. Les recuerdo que entre hoy y mañana más tardar, si Dios lo permite, terminamos ya este bendito libro del Éxodo, y como no tuve yo comentarios ni estuve yo pues poniendo esta bendita vida que Dios me ha permitido dar para dar enseñanzas, para dar algún libro, como no tuve yo contestación, pues vamos a proseguir con el libro, más bien con el Evangelio, de San Lucas. Bendito hermano y bendita hermana, después de que terminemos Éxodo, yo estuve esperando por si alguien quería algún libro en especial, alguna epístola, alguna enseñanza, pero no hubo quien. Así que prosigamos y vamos a proseguir por los que van dando un seguimiento, por los suscriptores, el Evangelio de San Lucas. Yo creo que lo empezamos entre mañana o pasado mañana. Nada más que terminemos, yo le calculo que 2 días nos lleva a esto, entre hoy y mañana, y proseguimos. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, para continuar con la enseñanza número 99, habiéndole pedido a Dios que me permita en todo momento ser un instrumento y un portador de su bendita palabra. Le he rogado antes de abrir esta bendita boca santa, le he pedido para que descienda este pan, para que nos los dé. Le he pedido también, Señor, a mi Señor, Dios, a nuestro Señor, por todo suscriptor, por todo seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por todos los que están o los que estén predestinados para el día de mañana, para encontrar mediante Dios esta enseñanza por este medio, por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que dé un fruto de vida. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, bendito hermano, y en la India, y en toda parte donde Dios llegue con esta bendita palabra, en todo el mundo. Así que continuemos con el Éxodo, capítulo 40, versículo 5. Vuelvo a repetir, Éxodo 40, versículo 5. Y estábamos viendo ayer, bendito hermano, que una vez, y bendita hermana, una vez que el pueblo llevó todo, y una vez que hicieron conforme Dios mandó toda la obra del tabernáculo, todo el mobiliario, todo lo que llevaba el tabernáculo, se le dio la orden a Moisés de levantarlo. Recordemos que ya también proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, vimos ayer lo que es levantar, lo que es empezar la bendita obra, y poner también, porque estamos viendo cómo se le manda a Dios a Moisés ordenar dentro del tabernáculo que el mismo Moisés está erigiendo, cómo meter todos los utensilios en orden dentro del templo. De igual manera, una vez que nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz,
Él vino a levantar el templo como Dios le dijo, y Cristo Jesús es el que mete el día de hoy todos los instrumentos que hemos terminado un discipulado y vamos a servir según el don que Dios nos haya dado a cada uno. Vamos a servir en ese tabernáculo de reunión como un cuerpo de Cristo para apacentar, para dar un servicio. Es lo que estamos viendo. Dice también en el 5, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar de oro para el incienso. Ya vimos que habían dos altares, uno para el holocausto, otro para el incienso. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas que Dios nos ha permitido dar sobre el altar. El altar hoy es la iglesia, en el altar no debe de haber carne. En el primer altar entraba únicamente la sangre a ofrecérsela a Dios, en el otro altar el incienso. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los que hemos tenido el privilegio de ser llamados y de haber tomado la cruz de Cristo Jesús, que es crucificar la carne, y mediante la fe y mediante el discipulado, quemar nuestra carne para poder ser luz, para poder hacer la obra de Dios. Recordemos que la obra que Dios nos ha encomendado por medio de Cristo, la obra de amar a Dios y de amar al prójimo, la obra de ser sal, la obra de apacentar, la obra de amar, llega como olor grato los que estamos en el altar, los que estamos en la cruz, los que no somos de carne, llega como olor grato y fragante a Dios. Y recordemos que el altar era de oro, y pondrás el altar de oro, porque todos los utensilios, la santidad, que el altar somos nosotros, e incienso delante del arca, el incienso delante del arca del testimonio. Entonces, aquí el altar estaba donde estaba el arca del testimonio, que ya vimos ayer, bendito hermano y bendita hermana, que el arca del testimonio representa la presencia de Dios. Y ahí se ponía el incienso en el altar, junto al arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. La cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, porque recordemos que en un atrio estaba el arca del testimonio, estaba el altar, y del otro lado estaba el candelabro, estaban las mesas del pan de propiciación. Recordemos que en el primer atrio entraba el sumo sacerdote una vez al año a abrogar por el pueblo con sangre, con un sacrificio, y en el otro atrio servía el sacerdocio al pueblo de Dios. Dice, después pondrás el altar una vez que Moisés erigió el tabernáculo. Todo esto es un orden, ¿verdad? Que también Cristo Jesús dejó. Después pondrás el altar del holocausto. Aquí estamos hablando del otro altar. Ya vimos el altar del incienso. Ahora, el altar del holocausto, que también ya lo profundicé, bendito hermano y bendita hermana, yo anteriormente, ya que era el altar. El altar era un lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios. La sangre, recordemos que la víctima era carbonizada, era puesta al fuego fuera del tabernáculo de reunión, y que el sumo sacerdote entraba con la sangre, que era el holocausto, el sacrificio, con la sangre del animal a ofrecerlo. Ya también recordando, bendito hermano y bendita hermana, que en esta congregación, en la verdadera congregación que es de Cristo, únicamente entra sangre. La carne no puede entrar. Que para eso yo le he dicho muchas veces y se lo sigo diciendo. Para poder ser hijo de Dios, para obtener la unción y poderme llamar cristiano, para entrar a una vida celestial, para poder tener derecho a este lenguaje que no es celestial, el poder que dejó Dios, la riqueza que dejó Dios y la maravillosa muerte de nuestro Señor Jesucristo y su sangre, nos trajo una resurrección espiritual en el momento en que yo crucifiqué por el bautizo mi carne, al viejo hombre, el pecado, y decidí por voluntad propia
dejarlo todo, dejar mi carne, dejar el pecado y que Dios me resucitara. Entonces entré a una vida nueva para darle mi vida a Dios. Y ahí es la entrada al altar. Esa es la entrada que Cristo Jesús dijo: yo soy la puerta del redil. Y la puerta del redil es que todo el que entra, para que todo aquel que quiera a Cristo Jesús como gobernante, como rey. Acuérdense que decía Juan el Bautista. ¿Qué gritaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, porque se ha acercado el reino de los cielos. O sea, que para poder entrar a este altar, para poder entrar a este reino, necesito arrepentirme y bautizarme. Porque el bautizo representa crucificar mi carne y darle mi vida a Dios, que es la sangre. Entonces, ahí está el altar del holocausto. Holocausto es el sacrificio delante de la entrada del tabernáculo. Y ahí está la entrada, hermano, porque estaba en la entrada del tabernáculo de reunión. Ya vimos también lo que significa tabernáculo de reunión, que gracias a la presencia de Dios nos viene a unir todos los días para estar unánimes en la presencia de Dios. Por cierto, quiero decirle que lo que Dios me ha permitido enseñar con esta bendita palabra, que es la verdad de la cruz, de dejarlo todo, de permanecer juntos todos los días. Ayer me llamó la atención en YouTube un pastor que decía, ¿verdad?, que si tenemos que congregarnos todos los días. Dice: yo les contesto a los que me han hecho esa pregunta. Y me puse a ver un rato este pastor, no digo nombre, que decía, ¿verdad? Y él decía: bueno, a mí me hicieron una pregunta, algunos discípulos que se congregan aquí, que si era verdadero que nos teníamos que congregar todos los días, que estar todos los días. Dice: porque aquí nosotros nos congregamos nada más los domingos, 2 veces a la semana nada más, y una vez al mes, un sábado, hacemos también participantes a una convivencia con los jóvenes. Una vez al mes, un sábado. En pocas palabras, 2 veces a la semana se congregan. Y él empieza a hablar y dice: bueno, yo les voy a hablar porque me tocaron algunos versículos como Hechos, de que los apóstoles y los primeros que se convertían permanecían juntos. Pero esa enseñanza la malinterpreta, no es así. Porque vamos a meditar en esto, dijo el pastor, ¿verdad? Yo, ¿de qué voy a comer? Yo necesito aquí en España, porque es español. Dice: aquí en España, aquí la gente trabaja por lo menos 10 horas diarias para poder tener una casita. Y ¿sabe qué, hermano? Todo el tiempo que habló, nunca utilizó un versículo bíblico. Y metió sus razonamientos. Y dijo: yo creo, yo le voy a dar mi sentir, yo le voy a dar lo que pienso, como pastor. Y mire, en Romanos 1 dice, bendito hermano, que los razonamientos, que los que meten sus razonamientos, su mente ha quedado entenebrecida. Y Dios los ha dejado entenebrecidos por no haber creído en la verdad y haber desechado al Dios vivo y haber desechado el pacto de la cruz. Porque, recuerda, hermano, yo no me voy a cansar de decirle que mediten esto. La bendita palabra nos dice que el planeta Tierra Dios lo hizo para que tuviéramos nosotros el privilegio de ser probados y de tener una preparación. Que este no es nuestro hogar, que no somos de aquí, que nuestro hogar es de allá arriba, que el espíritu que nos dio, que el soplo de vida, proviene de acá arriba, que mi carne, este cuerpo, fue sacado de la tierra, pero que es una tienda de campaña mientras mi espíritu está aquí. Y el que aprovechó bien los tiempos, el que creyó en la locura, se comportó en este planeta Tierra como extranjero, como peregrino, como gente de paso, como advenedizo, como diciendo: este no es mi hogar, teniendo la mirada allá arriba y creyendo en la locura de la cruz, creyendo, porque estamos en un pacto de fe, que este bendito tiempo, mientras estemos en este cuerpo humano, lo tenemos que aprovechar al máximo para que Dios nos dé una forma, y una vez que nos dé una forma, atesorar para la vida eterna, donde no hay ladrón ni polilla, con la obra
de amar a Dios y amar al prójimo. Y esa es la verdad, hermano. Y para ello, pues yo no voy a hacer amistad con el mundo, con los dioses que hay aquí. Yo voy a tomar mi cruz, voy a crucificarme y voy a aprovechar bien los tiempos para atesorar al que tiene fe. Al que no tiene fe, pues claro que va a distorsionar, va a ir a un lugar donde le rasquen el oído, donde lo engañe Satanás. Entonces, aquí estamos viendo precisamente esto, porque una vez que mandó Dios a Moisés a erigir el tabernáculo, cómo lo está metiendo todo en orden, ¿verdad? Y cómo lo está metiendo todo junto. Ya lo vimos, bendito hermano y bendita hermana, la unidad, las coyunturas, los cordeles, los corchetes, todo lo profundizamos, gracias a Dios. Ahora dice, en el 6, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión, luego pondrás, dice en el 7, y la entrada de la entrada de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Hablamos también de la fuente de bronce, hablamos lo que simbólicamente representa como una sombra de lo que iba a venir, porque los sacerdotes y el sumo sacerdote, antes de entrar a ministrar, antes de entrar al lugar santísimo o al lugar santo a ministrar, tenían que lavarse en la fuente de bronce, recordando, bendito hermano y bendita hermana, que tanto el agua como la sangre nos limpia del pecado que representa el bautizo. Recuerde cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, cuando le traspasaron con la lanza, de su costado salió agua y salió sangre, todo con simbolismo. Dice en el versículo 8, y claro que en un en un tabernáculo debe de haber el bautizo, debe de haber agua, debe de haber limpieza siempre, debe haber sangre, siempre en una congregación. Dice en el versículo 8, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Ahora finalmente pondrás el atrio, un patio. Ya vimos que también, bendito hermano, las cortinas que eran en forma rectangular, hacían un atrio, hacían un patio, y el tabernáculo quedaba en medio. Pondrías el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, porque de igual manera, para entrar al patio, había en el frente una cortina como ya lo vimos. Y todo tiene simbolismo, hermano, porque si usted ha visto imágenes del tabernáculo, yo le recomiendo que se meta a Google y ponga imágenes del tabernáculo que erigió Moisés en el Antiguo Testamento, entonces va a poder entender más, porque precisamente en vez de bardas como hoy nosotros dividimos un terreno para una propiedad, pues bueno, en vez de bardas eran las cortinas en forma rectangular, y en el frente había una entrada para poder entrar al patio, no al tabernáculo, porque el tabernáculo estaba en medio, para poder entrar al patio donde estaba la fuente y donde había otra entrada para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo, que eran los dos atrios donde estaban todos los utensilios, que de igual manera entrar ya por medio del bautizo, que es la entrada, porque Cristo Jesús es la puerta del redil, es la entrada. Él dijo, yo soy la puerta del redil. Cristo Jesús es el que tiene la llave para abrir la llave del Seol. Yo estaba en el Seol, hermano, yo estaba en el infierno, yo estaba en el trono de Satanás, y Cristo Jesús es el que trajo la llave por medio de su muerte, por medio del bautizo, para poder entrar a este bendito tabernáculo, a este bendito atrio, para poderme lavar en la fuente y después de que me amaran, poder servir dentro del atrio. Entonces, finalmente pondrás en el 8, pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Dice en el 9, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que esté en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ahora, esto es lo que Dios le mandó a Moisés. Una vez que erigió el tabernáculo, una vez que lo levantó, una vez que puso todo dentro del tabernáculo, entonces dice, tomarás el aceite
de la unción y ungirás el tabernáculo. Bendito hermano y bendita hermana, le he hablado de ungir, del aceite, pero lo voy a volver a resumir. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, todo aquel que por orden del Creador de los cielos y de la tierra recibía el derrame del aceite conforme se mandaba hacer, conforme mandaba Dios, y Dios mandaba a derramar ese aceite, fuera un tabernáculo o fuera una persona, quedaba ungida para Dios. Y la palabra ungir, recuerda que viene del hebreo y del griego Mesías o Cristo, que la palabra Cristo o Mesías significa ungido. Y ungido es el día de hoy, en el Antiguo Testamento como una sombra, era el aceite, que el aceite representa o representaba una sustancia que era flamable y que se utilizaba para mantener prendido el fuego en la oscuridad o dentro del tabernáculo. De igual manera, nuestra vida estaba apagada, estábamos en tinieblas, estábamos en la oscuridad, y la bendita palabra nos dice también como una sombra de lo que iba a venir, que Dios es un fuego, que Cristo Jesús es una luz. Recuerde que decía Juan el Bautista, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, que yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias, Él es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Ahí está. Dos revelaciones. El fuego alumbra y también quema la carne. Y también Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que bendito hermano y bendita hermana, hoy, el templo que vino a levantar Cristo Jesús, con su vida, con su ministerio, con su amor, el templo que vino a levantar una vez que murió y resucitó, ese templo que fueron los primeros discípulos y todos los que lo siguieron, porque no nada más fueron los 12, sino todos los que lo siguieron. Entonces, ¿qué les dijo Cristo Jesús una vez que terminó su obra? ¿Qué les dijo Cristo Jesús cuando resucitó? ¿Qué les dijo? Cuando les dijo, fíjense bien, les dijo, vayan y esperen la promesa de Dios, y espérenla en un aposento alto, por cierto, y no salgan de Jerusalén, y espérenla. Y ellos fueron obedientes una vez que Cristo Jesús hizo el tabernáculo, todavía no estaba erigido, ¿verdad? Entonces se le conoce en el libro de los Hechos como el Pentecostés, cuando vino como lenguas de fuego el Espíritu Santo a cada uno de los que lo dejaron todo, a cada tabla derecha, a cada cortina, a cada uno que caminaron con Cristo y que fue obra de recamador por medio de Cristo, y en el momento en que vino, erigió el tabernáculo Cristo Jesús, erigió el tabernáculo y empezó a servir, porque en ese mismo instante salieron Pedro y salieron los apóstoles ya con el Espíritu Santo a predicar y a dar la bendita enseñanza y a convertir y a empezar una obra con todos los simbolismos que hemos visto en el tabernáculo. Así, bendito hermano y bendita hermana, lo erigió y metió todo en un orden: apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, profetas, profetizas, todo lo metió en un orden para servir. Ahora, ya vimos el aceite, entonces fíjense, y tomarás el aceite de la unción, y ahí está el Pentecostés, y ungirás el tabernáculo y todo lo que en él está. Y recuerde, ungido es escogido por Dios. Y un escogido es el que tiene la presencia de Dios. Y aquí estamos viendo también, el día de hoy, el segundo bautizo. Porque yo ya le he hablado de eso, bendito hermano y bendita hermana. Cuando Dios me habla por medio del Evangelio para arrepentirme
y para tener el privilegio y la oportunidad de empezar una carrera, de empezar a ser probado, de empezar un camino para ver si soy asido para lo cual fui llamado. El pacto es guardar los mandamientos y se me da una porción de la presencia de Dios para ser probado, para que no sea por obras y dejar el mundo. Una vez que Dios me probó y tuve un crecimiento, entonces viene que Dios escoge a aquel que creyó, a aquel que estuvo en las manos de Dios, a aquel que quedó como obra primorosa por el recabador, por medio de una iglesia, como ya lo hemos visto, y entonces viene la imposición de manos, que es la unción, que es la llenura del Espíritu Santo para poder ser tabernáculo, para poder servir a Dios. Así, bendito hermano, primeramente, con el primer pueblo, Dios lo hizo. Entonces, fíjese bien, ponga mucha atención. Y tomarás el aceite de la unción. Ya le dije lo que es unción. Y ungirás. Por eso la palabra cristiano significa pequeño ungido. Ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y fíjese bien, y lo santificarás. Esto es muy importante. Después del punto y la coma, meditemos en esto. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ahora, y lo santificarás porque el pacto de llegar a la estatura del varón perfecto y de que Dios me dé la llenura del Espíritu Santo, el pacto, la condición en este pacto es estar crucificado juntamente con Cristo y tener un solo Dios y un solo mediador. Y no tener ninguna amistad con el mundo. Y como le he dicho, bendito hermano, los 365 días del año, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, la palabra santificado significa consagrado, comprado, a los pies de Cristo. Esa es la palabra santificado. Lo santificarás. ¿Quién es el que hizo esto? Nuestro Señor Jesús. Es el que nos trajo este pacto con todos sus utensilios y fíjate, y será santo. Santo. Ahora, medita, hermano, pues digo, hablando del Antiguo Testamento de cosas físicas, hoy en el Nuevo Testamento, un mueble no es santo, tampoco el lugar donde me congrego es santo, ¿no? La palabra santo es escogido para Dios, consagrado a Dios. Entonces, de igual manera, todos los que somos templo, todos los que somos tabernáculo, todos los que por Dios estamos dentro como utensilios y hemos recibido el segundo bautizo, debemos de ser santos, apartados del mal, sin pecado, íntegros, intachables, como una esposa virgen delante de Dios. Bendito hermano. Y se lo repito y lo profundizo, porque así como todas las enseñanzas están torcidas y han metido herejías, hoy de igual manera en la mayoría de las congregaciones no hablan de la rectitud, no hablan de la santidad, y si hablan, tuercen totalmente la enseñanza, porque Dios nos habló para ser íntegros, para no pecar, para no practicar el pecado. Pero muchos dicen, los hijos del diablo, ¿verdad? Disfrazados ángeles de luz. No, solamente Dios, solamente Él pudo ser santo. Para eso bajó Cristo Jesús en carne, para eso se despojó y no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse. Por eso bajó igual que nosotros. Por eso recibió como hijo de Dios, recibió lo mismo que usted recibió en el Jordán, el Espíritu Santo. Y por eso Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ejemplo les he dado para que así como yo hice ustedes hagan. Así por eso Pablo dijo, ¿verdad? Que imítenme como yo imito a mi Señor Jesucristo. Y Pablo no pecaba, como dice en Timoteo, recuerde, el obispo debe ser irreprensible, debe ser intachable, y eso es santo, hermano, santo, santo, cosa que hoy no se predica, y estamos en la verdad, por si usted quiere ser obediente, usted quiere meditar. Y recuerde, cualquier duda que usted tenga, están los teléfonos, usted quiere que yo profundice con el Nuevo Testamento, donde Dios nos exige santidad,
y nos exige la cruz, y nos exige no pecar, y nos exige no estar en el mundo, y nos exige una consagración, con mucho gusto, hermano, ahí están los teléfonos para que no haya ninguna duda. Todo con la bendita Biblia, porque estamos viendo una profecía que se cumple con Cristo Jesús. Bueno, dice en el versículo 10, y ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Hablando de la iglesia, hablando de todo el tabernáculo, todo ungido, todo con el segundo bautizo, todo con la llenura del Espíritu Santo de Dios. El altar del holocausto, los que estamos en la cruz, los que estamos todos los días. ¿Por qué? ¿Sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Quiero decirle que todos los días hay que ofrecerle sacrificio a Dios y a Cristo. Todos los días, todos los días. ¿Cómo le puedo ofrecer todos los días sacrificio? Con un versículo se lo voy a decir en el Nuevo Testamento. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado al mundo, y el mundo me está crucificado a mí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días me levanto y le digo a Dios, heme aquí, Señor. Aquí estoy ungido para ser santo, para santificar, para ser tu altar, Señor. Y de igual manera recordemos que nosotros estamos laborando por medio de Dios, estamos trabajando para ofrecerle sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Ungirás también el altar, dice en el 10, del holocausto y todos sus utensilios que tenía el altar, y santificarás el altar, y será un altar otra vez, santísimo. Ya no es santo, santísimo. La iglesia, santísimo es sin mácula, irreprensible, sin contaminación. Como ya le tocó versículos del Nuevo Testamento, el obispo, que es el altar, debe ser irreprensible, que tenga buen testimonio de los de afuera, de los de adentro, no dado al vino, no iracundo, que sepa gobernar su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar al rebaño? Casado una sola vez. Entonces, ahí está, bendito hermano, entregado totalmente a Dios. Y recuerde, yo siempre le voy a recordar, porque muchos no entienden la bendita palabra, cuando en el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un solo Dios y un solo mediador, es porque no tenemos el becerro de oro, es porque no tenemos ídolos, como este pastor español, ¿verdad? Que lamentablemente yo ni les contesto, hermano, ¿no? Ni les pongo manita para abajo. Ellos ya están engañados. Yo no le puedo echar perras a los cerdos, porque las van a pisotear y se van a volver contra la palabra de Dios. Entonces, ¿no saben que Santísimo es totalmente apartado? Que no podemos hacernos el becerro de oro ni ídolos, ni puedo yo estar hablando de que un representante pueda tener dos obras, dos señores, sino un solo Dios, hermano. Ya le he hablado de los ídolos, de los que son dioses en el mundo. Todo aquel en que alguien le da su tiempo y pone la confianza porque le da algo a cambio, sea satisfacción carnal, sea dinero, cualquier cosa que sea, pero que le dé el tiempo para servirle, ese es un ídolo. Todo lo que a usted le quite tiempo de meditar día y noche, de leer día y noche, de consagrar su vida día y noche, de servir día y noche a Dios, todo lo que le quite tiempo, todo lo que lo desconcentre de esta obra es un ídolo. Por eso dice en Timoteo que nosotros tenemos un solo Dios y un solo mediador. Que nosotros tuvimos que romper todo pacto con el demonio para concentrarme, para meditar y para estimar todo como basura y que no me afanara y pudiera yo aprender y podía consagrar. Aquí está, el altar será santísimo. Dice en el 11, asimismo ungirás la fuente y su base
y la santificarás, que la base es la fuente de la que habla aquí, y su base es el lugar donde se metían. Y como le digo, bendito hermano y bendita hermana, estamos hablando de un cuerpo de Cristo, estamos hablando de los dones, porque el que tiene el don de evangelizar, ir a convencer, el que sale a tocar puertas, que lo tenemos que hacer todos, ¿va? Pero hay unos que tienen mayormente la inclinación y el don, y que traen del mar al bautizo. Bueno, pueden ser la fuente, también todo ungido, porque recuerde, todos los que tenemos un don, todos los que estamos en el tabernáculo, todos los que estamos en este campo que Cristo Jesús nos ha dado, debemos de tener la llenura del Espíritu Santo, que es la unción. Debemos de haber recibido o haber sido escogidos por Dios y por Cristo para que nos unja, y no el hombre. Y no el hombre. Porque aquí estamos viendo que el que está ungiendo todo esto es Moisés. Ya también, bendito hermano y bendita hermana, analizando y profundizando las enseñanzas que hoy muchos engañadores quieren ungir y quieren poner apóstoles, y los engañan diciendo: tú ya eres apóstol con una escuela teológica, o ya eres pastor porque tú me ofrendaste y me diezmaste mucho dinero, tú ya Dios te puso, y los engañan. Como dice en Gálatas capítulo 1, apóstol no por hombres ni de hombres, sino de Dios y para Dios. Así que el que pone los miembros del cuerpo, los que da los dones, es Cristo Jesús. Así como Moisés, proféticamente como una sombra, representa a Cristo Jesús, es el que nos da el segundo bautizo, es el que nos da también el primer bautizo. Porque de igual manera, cuando alguien es llamado por el Evangelio verdadero, por medio de un verdadero siervo, y se bautiza, no crea que cualquiera recibe la unción, recibe el perdón, ni recibe la presencia de Dios, sino que en ese momento, yo que no conozco los corazones, únicamente soy un instrumento, y la persona que se va a bautizar, Cristo Jesús sabe, Dios sabe, con el corazón que lo está haciendo, y si lo está haciendo con un corazón crédulo, con un corazón de aceptar el pacto, de morir al mundo y de empezar una nueva vida, entonces es ungido no por mí, sino por Dios y por Cristo Jesús. Y recuerde, también aprovechando esto, bendito hermano, de ungir, hoy, muchos falsos representantes supuestamente ungen, supuestamente tocan, supuestamente usan que el saco ungido, que la mano ungida, y engañan, hermano, porque mire, el único que puede dar el Espíritu Santo es Dios y Cristo Jesús. Párale de contar. A mí me han dicho: hermano, impónganme manos para ser lleno del Espíritu Santo. Le dije: hermana, yo no puedo, hermano y hermana. El único que lo puede llenar del Espíritu Santo, el único es Dios. Yo nada más le digo cómo, yo nada más le digo lo que tiene que hacer, yo nada más soy un instrumento, pero Dios es el que unge, Cristo Jesús es el que unge. Porque hoy engañan a muchos, hermanos. Por eso profundizo. Dice entonces, ¿verdad? Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Ahí dice en el 11. Y asimismo ungirás la fuente, ya vimos, y su base, y la santificarás. Ya vimos lo que es santificar. Fíjense que todos los utensilios eran santificados. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás en la fuente con agua. Los llevarás a Aarón y a sus hijos al tabernáculo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el tabernáculo es hoy la congregación para servir. Es el templo que vino a levantar Cristo Jesús para servir. Todos los utensilios. Pero recuerde, para poder entrar, se necesita estar sin mácula, sin mancha. Por eso dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, y los lavarás con agua. Dice: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y todo esto lo hizo Cristo, hermano. Vuelvo a repetir, todo esto primeramente lo hizo Cristo, cuando eligió el tabernáculo. Y harás vestir a Aarón
las vestiduras sagradas, que es el segundo bautizo, y lo ungirás, ahí está, el segundo bautizo, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Y lo consagrarás, hermano y hermana. Los verdaderos sacerdotes el día de hoy en el nuevo pacto. Y digo sacerdotes porque así también nos llama Dios. En Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Linaje escogido. ¿Escogido por quién? Por Dios. Ahora fíjese bien. Y harás vestir a Aarón con las vestiduras sagradas. Harás vestir a Dios con las vestiduras sagradas. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los así, y harás vestir a Aarón y con las vestiduras y lo ungirás y lo consagrarás. Ahora, y harás vestir a Aarón, Ahora, ¿cómo me hizo vestir Dios o cómo me hizo vestir Cristo? Tener la vestimenta de la mitra, del éfod. Ya vimos y profundizamos todo lo que significa la vestidura. ¿Cómo me hizo vestir, hermano? Pues ahora sí que con su palabra, con la obediencia, con un discipulado, hasta alcanzar una forma, y me dio la llenura Cristo, la llenura, me vistió, que es con la presencia de Dios, y lo ungirás, porque la vestimenta es con la unción, que es la presencia de Dios, el segundo bautizo, y lo consagrarás. Ahora, y lo consagrarás, muy importante esto, y lo consagrarás. ¿Cómo me consagró Cristo Jesús? Un verdadero representante de Dios sabe el pacto que tenemos de Cristo como nuestro Rey, que nos rescató y nos dio este privilegio. Porque el pacto es, yo te unjo, yo te visto, yo te hago mi ministerio, pero te hago saber, Eduardo Garibay, te hago saber que es para que tomes tu cruz y te crucifiques y no sirvas a ningún Dios. Y tu vida, que yo te compré, la derrames todos los días, desde que Dios amanece hasta que anochece, para apacentar a mi rebaño, para cuidar a mi rebaño, para mi Padre, para que te ocupes en los negocios, porque la palabra consagrar es con sangre, y la sangre representa el alma representa la vida. Así que ya le he hablado yo, bendito hermano y bendita hermana, anteriormente, de lo que significa un corazón, de lo que un corazón, la función de un corazón que hace en un cuerpo, que mi corazón es una bomba que trabaja día y noche para dar vida a mi cuerpo. De igual manera, recordemos que el cuerpo es el tabernáculo de reunión, que de igual manera yo estoy consagrado totalmente para dar mi vida al cuerpo de Cristo Jesús. Dice en el 14. Y lo consagrarás, dice en el 13, para que sea mi sacerdote. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos sacerdotes de Dios, hermanos? Los que están consagrados. Los otros que no están consagrados, como el español, que metió sus razonamientos para enseñar que no nos tenemos que congregar todos los días, son sacerdotes del diablo, no son de Dios. Dice en el 14, después harás que se acerquen sus hijos de Aarón y les vestirás con las túnicas también que ya vimos, ¿verdad? Con la mitra, con el éfod, con los calzoncillos, con las piedras, con la sombra, con todo lo que vimos, Y también, y los ungirás, como ungiste a Aarón, a su padre, de igual manera lo vas a ungir, y serán mis sacerdotes. Ya vimos lo que es la unción, es el segundo bautizo, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Ahora, su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, su unción. Por eso, bendito hermano y hermana, ¿qué dijimos que era la unción? La presencia de Dios en mi vida, el Espíritu Santo de Dios en mi vida, esa es la unción.
Ahora, esa es la condición para poder ser sacerdote de Dios. Y lleno, lleno del Espíritu Santo. Esa es la condición, ese es el sello para que Dios sepa quiénes son sus sacerdotes y quiénes no. Ahora, yo conozco el pacto y sé que el pecado paga un salario es la muerte. Y la muerte es que se me quite la unción. Y si se me quita la unción, quedaré engañado pensando que soy un sacerdote de Dios, que le estoy sirviendo, pero sirviendo al diablo sin saberlo. Porque ese es el castigo que Dios manda. Ahora, mientras yo tenga la unción, mientras yo tenga el Espíritu Santo, me va a inclinar por obras, no por fe, me va a dar un poder que va a inclinar mi vida a deleitarme. Lunes, martes, miércoles, a deleitarme todos los días para servir a Dios como sacerdote. Porque no es por obras. Porque si yo le digo, bendito hermano, que estoy en la cruz, si yo le digo que todos los días estoy sirviendo a Dios, no crea que es por la unción, que me ayuda y me inclina perpetuamente hasta que se me pare el corazón o hasta que Dios me llame. Perpetuamente es en todo momento. Y serán mis sacerdotes y su unción les servirá a Dios por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Por eso, y por sus generaciones es, bendito hermano, que primero empezó Pedro, Juan, luego Pablo, luego Timoteo, luego todos, y así por generaciones, en estos 2000 años que tenemos, y que Cristo Jesús todavía no llega, pero que ya está a las puertas, los verdaderos sacerdotes les seguimos sirviendo de tiempo completo en estos 2000 años, generación tras generación, los verdaderos. Servirle. Le estamos sirviendo a Dios. Es un servicio por sus generaciones. Dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. De igual manera, ¿qué nos está dando a entender aquí? Que Cristo Jesús, nuestro Rey, así como Dios le mandó a levantar el tabernáculo, a ponerlo en orden, así lo dejó. Dejó un camino perfecto, dejó un templo perfecto, dejó la voluntad de Dios como Dios le mandó. Dice en el 17, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Ya simbólicamente y proféticamente, cuando Cristo Jesús murió y resucitó, y vino el Pentecostés como lenguas de fuego, es cuando ese tabernáculo fue erigido y que por generación tras generación ha seguido erigido. Alabado sea Dios, al que tiene oídos, al que tiene entendimiento, alabado sea Dios. Porque recuerde que estamos viendo en el Antiguo Testamento profecías que se cumplen. Dice en el 18, Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor, o así es el Señor. Él me levantará. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado en la cruz para venir a erigir, para venir a levantar del piso, del mundo, de la tierra, venir a levantar una iglesia celestial, una iglesia azul, una iglesia púrpura, una iglesia carmesí. La palabra levantar es que estábamos en el suelo, es que nos arrastrábamos como serpiente, es que no teníamos alas, es que no trabajábamos en la obra de Dios. Así hizo levantar y fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas para que estar firme y colocó sus tablas derechas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas.
que todo esto, bendito hermano, que es lo que sostenía el tabernáculo, las columnas, sus basas, es la iglesia, que somos columnas y somos baluartes para mantener firme el tabernáculo ante la tempestad, ante las lluvias, ante los vientos, ante la turbulación, ante los ríos que golpean con ímpetu. Y tener erigido, como dice en la bendita palabra, y vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron los vientos, pegaron con ímpetu con este tabernáculo y se sostenió porque estuvo en la roca. Así son las columnas, así son las basas. Santidad, integridad, el practicar sus mandamientos. Dice en el 19, y levantó ¿de dónde? Del suelo, del piso, del polvo, y levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová lo había mandado a Moisés. Levantó la tienda del tabernáculo con sus cortinas, y una vez que la levantó, puso encima, luego levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta de pieles de cabra, ¿se acuerda? De tejón, la sobrecubierta arriba, el techo, y puso encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Y qué representa la cubierta? ¿Qué representan las cortinas? Representa que Satanás no tenga entrada a este tabernáculo de reunión, que hay puertas y hay atalayas para estar vigilando, como obra primorosa, las cortinas con los querubines, para tener nosotros nuestro tabernáculo cerrado al opositor, al enemigo, al ladrón, y que no quede nada descubierto. Porque un ladrón, si llega a una casa que esté totalmente cerrada, con buenas cerraduras, no tiene entrada. Pero si un ladrón llega y no hay puerta, o no hay techo, o no hay bardas, pues se mete. Entonces, todo esto tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana. La cubierta encima del mismo, como Jehová lo vio. Dice en el versículo 20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio del arca. Tomó el testimonio, tomó la ley. Recordemos que hemos hablado de la urna, del arca del testimonio. ¿Qué es lo que llevaba dentro esa arca? Pues llevaba el testimonio de Dios, que es la ley. Y encima, y dice, y colocó las varas, y colocó las varas del arca, que iban a un lado. Pero también llevaba la vara de Aarón y llevaba el maná. Ahora, una vez que metió eso, encima puso el propiciatorio también. Lo mismo que vimos ahorita del techo, de las pieles. De igual manera, la urna, que representa simbólicamente como una profecía de lo que iba a venir, la iglesia también y Dios con nosotros, representa, bendito hermano, que herméticamente estamos cerrados para que únicamente dentro del tabernáculo o dentro de la caja de acacia o dentro del arca del testimonio únicamente esté el poder de Dios, que es la vara, la ley de Dios, que es el Antiguo Testamento, y el maná, que es el Nuevo Testamento, que Cristo Jesús nos trajo. Y que nada más habite eso dentro de nosotros y no habite otra cosa más que eso. A mí me han llamado fanático muchas veces. Gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Los que me han llamado así no se ponen a meditar. Porque si yo le diría a cualquier cristiano, ¿qué darías para que Dios esté contigo? Y si me contesta todo, pues también le diría fanático. ¿Verdad? Porque esa es la contestación que muchos darían, pero no lo hacen, sino de labios para afuera lo dicen. Porque precisamente para tener
a Dios. Para tener estas bendiciones se necesita el fanatismo. Y el fanatismo es dejarlo todo para que con el poder de Dios esté Dios por sobre todas las cosas y Cristo Jesús en mi vida. Entonces, ahí está, bendito hermano. Ahí está lo que tenemos que tener adentro. En mi vida, dentro de mí, dentro de una congregación, no debe de haber afán, no debe de haber deseos carnales, no debe de haber avaricia, codicia. No, dentro del interior únicamente debe de estar Dios, que es la vara. Debo de tener la ley del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nada más para de cumplir. Y arriba, tapado para que Satanás no entre, y con la ayuda de la hermandad, querubines y todo el tabernáculo. Y encima, el propiciatorio del arca, que ya vimos que el propiciatorio era la tapa con los 10 querubines, dice en el 21. Luego, Moisés metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido para dividir el lugar santísimo del lugar santo, el famoso velo, ¿verdad? Lo extendió y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Lo ocultó con un velo, con una cortina. Ya le dije lo que simboliza esto, bendito hermano y bendita hermana. En el Antiguo Testamento, mientras no viniera el sacrificio de Cristo, mientras tuvieran sacrificios como una sombra de lo que iba a venir de animales, y que los animales no pudieron quitar el pecado del mundo ni traer a Dios con nosotros, mientras Dios entonces nos reveló que esta bendita riqueza que hemos visto proféticamente de Dios con nosotros, del verdadero tabernáculo, estuvo guardada y escondida con un velo para que el pueblo no pudiera ver la gloria de Dios, porque no eran dignos, porque estaban con pecado, incluyendo este ser que está aquí, ¿verdad? Pero que entonces, cuando se dio lugar a toda esta enseñanza que Dios me permitió proféticamente y no en el primer pacto que fue como una sombra, fue cuando Cristo Jesús en la cruz derramó su sangre y entonces dice la bendita palabra que el velo del templo se rasgó en dos, porque el sacrificio de Cristo Jesús nos trajo santidad para poder ver al santo, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y nos tuvo que limpiar con su sangre para volvernos santos, para limpiarnos y para que tuviésemos el privilegio a los que creímos y nos apartamos del pecado y de la inmundicia, tuviésemos el privilegio de poder tener a Emmanuel, que significa Dios con nosotros, para que pudiéramos ser acreedores a la bendita palabra que profetizó que el Espíritu Santo de Dios sería derramado a toda carne. Amén. Pero mientras que no viniera Cristo Jesús, hubo un velo. No permitió Dios conocimiento. Dios no permitió esta bendita enseñanza que nosotros tenemos el día de hoy. Déjenme ver dónde nos quedamos, ¿verdad? Y Longirás, perdón, tomó el arca, colocó las varas, luego... ok, en el 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y lo ocultó. Ahí dice, lo ocultó, que es muy importante la palabra ocultar, porque yo le he puesto el ejemplo de un velo, ¿verdad? De una nube que detrás no se ve, y Dios ocultó todas estas riquezas que hoy tenemos, estuvieron ocultas mientras Cristo Jesús no vino. Y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Dice en el 22, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo. Que ya vimos lo que significa la mesa, ¿verdad? Donde estaba el pan de la propiciación. La mesa, pues obviamente sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que es una herramienta para sentarnos a comer. En la mesa siempre debe de haber pan, hablando
con parábolas, con ejemplos. Yo la mesa que nosotros tenemos, que es la mesa del comedor o la mesa del antecomedor, sirve para cuando vamos a comer, sirve para poner los alimentos, sirve para cuando vamos con hambre a comer. De igual manera, la mesa dentro de un tabernáculo representa una herramienta que para que el que viene con hambre encuentre un asiento, encuentre una mesa y encuentre pan fresco todos los días. Ya hablamos del norte, bendito hermano, ¿va? Del norte, del sur, del oriente, del poniente, cómo estaba configurado el tabernáculo. Dice en el 23, y sobre ella, sobre la mesa, puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Panes sin levadura, panes frescos, panes que ya cuando nos metemos nosotros a estudiar Levítico, panes que tenían que ser cambiados, panes que tenían que tener frescos, panes que no debían de dejar en mojarse o que se les saliera mojo, panes que tenían que estar frescos, que todo tiene simbolismo. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en una verdadera congregación, donde está Dios, donde la erigió Cristo Jesús, en todos los días debe de haber pan, debe de haber enseñanzas diferentes, debe no de repetir lo mismo. El diezmo, la ofrenda, si no lo maldigo, y venga todos los días. Eso ya da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no tienen mente para poder predicar, no tienen entendimiento. Entonces, en una congregación debe de haber una enseñanza, desde Génesis hasta Apocalipsis, de todos los libros de la bendita palabra. 66 libros en total. Debe de haber, bendito hermano y bendita hermana, todos los días pan. Así como no para jactarme, no, es para enseñanza. Aquí no hay ninguna enseñanza repetida. En los 3 años que Dios me ha permitido, son enseñanzas, libros, epístolas, sí, concordando y conllevando lo mismo, pero no repitiendo lo mismo todos los días. Bendito hermano y bendita hermana. Se nos ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con el versículo 24. Y no sé si mañana lo terminemos, pero yo mañana terminar. Bendito hermano y bendita hermana, recuerde que si mañana no me lleva la hora, pues lo terminaremos en 40 minutos, 45, o si me lleva la hora. Pero siempre que voy a terminar una epístola, una enseñanza o algún libro, pues terminamos, bendito hermano, con el tiempo que Dios me permita, si no completamos la hora, porque pasado mañana, si Dios quiere, si terminamos mañana, empezamos con San Lucas. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.